Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Buenos profesor. días, profesor. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Con sueño? Tempranito, ¿no? Y ahí se están conectando más alumnos. Buenos días, Benjamín, ahí en el chat. ¿Tiene tus días a las 8, no? Es el único día, ¿no? ¿Tienen otro o no? ¿Otros días más hasta ahora? Sí, profesor, casi todos los días tenemos la otra. Ah, ya, entonces están acostumbradísimos a levantarse hasta ahora, ¿no? Me imagino, me parece. ¿Qué tal la primera semana de clase? ¿Cómo anduvieron? ¿Bien o no? ¿Agarraron el ritmo ya o no? ¿O todavía no? ¿O O andamos sea, hay lentos? que aprender a entrar de nuevo a las 8 a clase. Sí, así es. Pero fue una buena semana, ¿no? En general, yo creo que sí. Sí. Ya, ahí está don Diego con su cámara. Muy bien, don Diego. ¿Quién más va a prender su camarita? ¿Quién más se levantó? Diego se levantó a las 5 de la mañana. ¿No? Se levantó, fue a comprar, tomó desayuno, regó el pasto, leyó el diario, ¿ah? Hizo actividad física y ahora ya está ahí a las 8 impecable. ¿Alguien más? ¿O están enredados entre las frazadas y sábanas? Cuéntenme, ¿hay alguien más que nos va a acompañar o no? De los 21 que tenemos ahora, en este momento, ¿están o no? Están como durmiendo. El profe muy temprano. No, pero como temprano, el país ya está funcionando hace 2 horas ya, como temprano, no es tan temprano, pues. Alguien más, ahí está Tamara también, hace rato que se levantó ya, pues, ya hizo ejercicio, tomó desayuno, está listo, igual que Benjamín, pues. No, hace rato que ya están operativos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Antes de comenzar, a ver, los quiero ver. Último día de la semana. Los quiero ver con ganas, con optimismo, con fe. ¿Alguien más? ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos harto, tenemos 23. Alejandro, Valentina, Génesis, María, Ailín, Andrea. ¿Dónde están? Javiera, Scarlett. ¿Dónde están? Diego. ¿Dónde están? Carolina. ¿Dónde están? Durmiendo. Están durmiendo. Se conectaron y siguieron durmiendo, ¿no? Ailín está trabajando, mira, y yo hablando de más, ¿ah? Yo hablando de más, y Ailín está recontramente trabajando. Ya. Bien, vamos a comenzar a ver si podemos hacer una recapitulación de lo que estamos viendo. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuéntenme. Fue lo que vimos el día miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles tuvimos clase, no, el día martes. ¿En qué estamos? A ver. En el acto jurídico procesal. Ya, y en general, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Analizando el acto jurídico? ¿O qué es lo que estamos Hicimos, haciendo en esta primera semana? hicimos un pequeño repaso de todo. Primero nos preguntó como que no habían visto en el semestre anterior
Hablamos que no habían visto la competencia, la prórroga de la competencia, la jurisdicción, las facultades conexas. Después nos metimos un poquito más en las disposiciones comunes. Nos hizo la pregunta a ustedes de dónde comenzó todo, cómo comienza todo el proceso. Y ahí usted nos explicó que empezaba con la acción, después eso pasaba como con la demanda y después entraba el Estado. Después nos dijo usted que nos daba la mejor solución, que era el debido proceso, y que ahí teníamos una diferente serie como de facultades y como un procedimiento a seguir. Y después vimos las diferentes etapas del procedimiento ordinario, que era relacionado con el proceso civil, y hasta ahí quedamos. Después vimos el acto jurídico procesal y nos explicó una serie de diferencias o de parecidos que tenía con el acto jurídico civil. Y hasta Ya, ahí quedamos. perfecto. Ya. Es decir, lo que hemos estado haciendo la clase el día martes, que vamos a hacer hoy día, es como dar una introducción para poder integrar las distintas unidades. ¿No? Obviamente, a contar del próximo día lunes, vamos a entrar de lleno en el acto jurídico, que es la primera unidad, y ahí tenemos harto ítem que comentar, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a seguir con esta idea de tratar de vincular las unidades para que ustedes tengan por lo menos ideas generales de forma inicial. ¿Bien? ¿Se recuerdan qué otras unidades íbamos a ver en este ramo? ¿Alguien anotó eso, no? Profesor, Sí, las digamos. resoluciones judiciales, las ¿Ya? actuaciones judiciales y notificaciones, los incidentes, las partes y la sinopsis del proceso civil. Ya, perfecto, ¿cierto? Es decir, esas eran las unidades que vamos a ver en este ramo, ¿cierto? Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es ir vinculando esas unidades. ¿M? Eso es lo que vamos a seguir el día de hoy y ver dónde van a aparecer, ¿cierto? Dónde va a aparecer este tema de los incidentes, cómo vinculamos a las partes, que es la unidad quinta, por ejemplo, qué quiere decir una actuación judicial y notificaciones, cuál es su relevancia, cuál es su importancia. Esta primera clase de esta primera semana tiene que ver con eso, ¿cierto? Antes de entrar de lleno a analizar cada una de las unidades, queremos hacer un análisis general. ¿Bien? Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Grabamos entonces. Recording in progress. Bien, a raíz de lo que acaban de comentar, entonces estábamos viendo esta idea de desde el proceso, ¿cierto? A lo que había dentro del proceso, que ahí evidentemente eran los procedimientos, ¿cierto? Y luego dentro de un procedimiento, ¿qué es lo que íbamos a encontrar dentro de un procedimiento? ¿Qué es lo que había ahí dentro de un procedimiento? Actos jurídicos. Diferentes actos jurídicos procesales. Ya, un conjunto, ahí se la línea más chueca que... Ahí está un poquitito mejor, un poquitito más arriba. Bien, es decir que dentro de un procedimiento aparecía la primera unidad, ¿o no? Que era un conjunto de actos jurídicos procesales que podían emanar ¿de quién? Del tribunal o de las partes, o de terceros. O de un tercero, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de esta demanda, cuando hablamos de la contestación, eran actos jurídico procesal que emanaban ¿de quién? De las De las partes. partes. De las partes, ¿cierto? Cuando hablábamos de un acto jurídico procesal que emanara de un tercero, ¿qué ejemplo planteábamos ahí? La prueba. Ya, no cualquier clase de prueba, por ejemplo, la rendición de la prueba testimonial, ¿o no? Y cuando hablábamos de la sentencia, ¿qué clase de acto jurídico era ese? Acto jurídico que emanaba del tribunal. Que emanaba del tribunal, ¿cierto? Ahora,
Habían algunas características que precisamente le íbamos a ir aplicando al acto jurídico procesal que lo diferenciaba del acto jurídico civil, ¿cierto? Una de ellas es que eran eminentemente unilateral, ¿cierto? El principio de autonomía de la voluntad se encuentra restringido, a diferencia del ámbito civil que rige casi sin ninguna clase de límite. Otra de las características ahí fundamentales es que el acto jurídico procesal era esencialmente solemne. Y cuando hablábamos que era esencialmente solemne, ¿a qué nos referíamos ahí? ¿Con qué tenía que cumplir el acto jurídico procesal? ¿Con formas procesales? Bien, ¿cierto? Con un conjunto de formas procesales, ¿cierto? Y esas, a grandes rasgos, ¿dónde las íbamos a encontrar? Por ejemplo, si uno quisiera plantear las formas procesales del acto jurídico denominado demanda, por ejemplo. En el artículo 254, profesor, del Bien, Código es decir, Procedimiento Civil. perfecto. Es decir, ahí íbamos a encontrar una forma procesal que después íbamos a ir viendo qué ocurre si no se da cumplimiento a esos requisitos, ¿cierto? Habían otra, por ejemplo, aquella de la contestación. ¿A dónde íbamos a encontrar esas? En el artículo 309. Artículo 309, perfecto. Y dijimos una más que tenía que ver con la sentencia definitiva. ¿Anotaron esa? En el artículo 170, profesor. Artículo 170. Perfecto. Bien, obviamente hay otras más, pero el otro día habíamos dado algunos ejemplos. Ok, eso es más o menos lo que vamos a ver en la primera unidad del acto jurídico procesal, ¿cierto? Es decir, sus características, clasificación, lo vamos a distinguir del acto jurídico civil. Vamos a ver que aquí la voluntad también tiene que estar exenta de vicio, es decir, eso nos va a llevar a la idea del error, de la fuerza, del dolo, que vamos a ver que en el ámbito procesal se va a comportar de forma distinta. Bien, eso básicamente va a ser la primera unidad. La segunda unidad, que la vimos como resoluciones judiciales y sus efectos, básicamente aparece ahí un acto jurídico procesal de total relevancia, ¿cierto? De una relevancia completamente vital. Una resolución básicamente es la forma en la cual va manifestándose el tribunal. Por eso es que uno dice que los tribunales hablan por medio de sus resoluciones. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, yo presento la demanda y el tribunal tendrá que dictar una resolución que diga más o menos, téngase por presentada la demanda, traslado para el demandado, para que obviamente pueda llegar a tomar alguna actitud. O sea, como en este caso, conteste la demanda, ¿no? Una vez que contesta la demanda el demandado, el tribunal dictará una nueva resolución que diga téngase por presentada la contestación, ¿cierto? En ese caso, dictará una nueva demanda, irá precisamente pasando a las etapas siguientes. Dictará, por ejemplo, la resolución que recibe la causa prueba, que la vamos a colocar acá, en el cual abrirá el término probatorio, a donde obviamente las partes pueden presentar distintos medios de prueba para poder acreditar los hechos. Ustedes van a ver que hay medios de prueba, por ejemplo, de carácter documental, confesional, testimonial, el informe de peritos, la inspección personal del tribunal, ¿cierto? Y todo eso se va a acompañar dentro de este término que va a ser el periodo de prueba, que comienza con una resolución, que es la resolución que recibe la causa prueba. ¿Bien? Una vez que termina el periodo de prueba, el tribunal dicta una nueva resolución, precisamente dando por terminado, aparece otra etapa que son las observaciones a la prueba. Luego de eso, dictará otra resolución que es cítese a las partes para oír sentencia, que marcará un tiempo entre que se dicta la resolución y entre que el tribunal dicta efectivamente la sentencia en un plazo de 60 días
por ejemplo, en el juicio ordinario. Y ahí entonces dictará la última resolución, que sería una sentencia definitiva. ¿Qué es lo relevante acá? Que no todas estas resoluciones que estamos colocando acá, que se van a ir dictando dentro del procedimiento, tienen la misma naturaleza jurídica. No todas resuelven exactamente lo mismo, porque es evidente que esta resolución final, que resuelve todo el proceso, ¿sí?, no es igual a esta, por ejemplo, que solamente tiene por presentada la demanda. Y esta no es igual a aquella que abre el término probatorio, ¿sí? O sea, claramente tienen naturalezas distintas porque resuelven cosas distintas, ¿sí? Y como resuelven cosas distintas, ¿cierto?, quiere decir que tienen nombre distinto, quiere decir que tienen regulación distinta y quiere decir que tienen requisitos distintos. Una de las relevancias de estudiar esto es que como son distintas clases de resoluciones, si yo quiero impugnar esta resolución, por ejemplo, si yo quiero impugnar la sentencia definitiva porque a mí no me están dando todo lo que estaba pidiendo, por ejemplo. Si yo quiero impugnar la resolución que recibe la causa prueba, porque el tribunal fijó otros puntos de prueba que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Si yo quiero impugnar la resolución que rechaza la demanda, ¿sí?, ahí vamos a ver que una de las relevancias es que existen distintos recursos, es decir, distintos medios de impugnación para cada una de las distintas resoluciones, ¿sí? Es decir, van a encontrar que hay una amplia gama de recursos de apelación, de reposición, de hecho, de rectificación, de casación en la forma, de casación en el fondo, de revisión, de queja. Es decir, hay una amplia gama de recursos. Y para yo llegar a saber qué recurso puedo interponer, tiene que ver con la naturaleza de la resolución. A raíz de lo que acabamos de plantear, no todas las resoluciones resuelven exactamente lo mismo, ¿bien? Es decir, la clase de resolución va a influir directamente, ¿sí?, en los requisitos, en lo que resuelve, en la forma de impugnación y además en cómo se va a notificar, que es la unidad que vamos a comentar a continuación. Y quiero que les quede acá claro que hacer esta distinción en cuanto a qué clase de resolución es completamente vital, es completamente fundamental, porque a raíz de lo que acabamos de comentar, conlleva una serie de efectos, una serie de consecuencias. ¿Bien? Para que lo tengan presente desde ya, el artículo que hay que manejar acá, ¿cierto?, el que nosotros vamos a estudiar ahí en profundidad, es el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Si ustedes van a esa norma, si ustedes van inmediatamente al artículo 158, precisamente se van a encontrar que existe un título que dice de las resoluciones judiciales. Y cuando lean esa norma, van a encontrar que hay sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos, decretos, providencias o proveídos. Y que tiene que ver precisamente con esto que acabamos de comentar en el esquema. La resolución que provee una demanda es un proveído, pero la resolución que recibe la causa prueba es una sentencia interlocutoria de segundo grado. La sentencia que resuelve el conflicto es una sentencia definitiva. Y de ahí que precisamente viene esta diferencia. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿O no? Bien, vinculada con estas ideas,
que acabamos de comentar, vamos a colocar ahí la sentencia, aparece otro tema que lo vamos a ver dentro de esta misma unidad también, de la unidad 2, que es de las resoluciones judiciales. Y tiene que ver con el efecto que produce una resolución. Ahora, no todas las resoluciones producen exactamente el mismo efecto. De ahí que volvemos a la idea que es completamente relevante determinar qué naturaleza jurídica tiene una resolución. Pero, básicamente, podríamos concluir que existen dos grandes efectos. El efecto de cosa juzgada y el efecto del deshacimiento del tribunal. ¿Bien? Por lo tanto, en esa unidad, precisamente vamos a estudiar la cosa juzgada, que para que lo tengan presente desde ya, es aquel efecto que nos va a llevar la mayor parte de ese estudio. Es el gran efecto que produce una resolución judicial en virtud de la cual no se puede volver a discutir lo que ya se resolvió. Eso es aquel efecto que viene a dar certeza jurídica a lo que resuelve un tribunal, porque si no hubiera el efecto de cosa juzgada, evidentemente se podría volver a discutir nuevamente lo que el tribunal ya falló, ¿cierto? Si a ti te demandan por el cobro de una deuda que tú ya fuiste y pagaste, uno entiende que no te debieran volver a demandar por la misma deuda, ¿cierto? Ya fue debidamente resuelto y ya la pagaste, ¿cierto? Bueno, eso básicamente dentro del efecto de cosa juzgada lo vamos a conocer como excepción de cosa juzgada. Es decir, que impide que se vuelva a discutir lo que ya se resolvió. Pero además va a tener una segunda subdivisión que es la acción de cosa juzgada, que va a permitir precisamente que se exija el cumplimiento de lo que se resolvió, incluso por medio de la fuerza pública. Es decir, que se te puede exigir precisamente el cumplimiento. ¿Bien? Bueno, ahí obviamente vamos a tener que estudiar estas dos figuras que son completamente fundamentales. La acción y la excepción de cosa juzgada. ¿Bien? Ok. Y por otra parte, tenemos el deshacimiento del tribunal, que es un efecto bastante menor, que básicamente vamos a estudiar que una vez que el tribunal dicte una resolución y esta resolución se notifica válidamente a las partes, el tribunal que la dictó ya no la puede modificar, ya no la puede alterar, ya no la puede cambiar de ninguna manera. A cualquier evento, lo que vamos a estudiar ahí precisamente tiene por finalidad dar certeza, ¿cierto? Es decir, que ya no se pueda volver a cambiar una resolución. Ese es el efecto de cosa juzgada y además el deshacimiento. Lo que vamos a ver ahí es que no todas las resoluciones producen cosa juzgada y no todas las resoluciones producen el deshacimiento del tribunal. Entonces eso es evidentemente lo que nosotros tenemos que estudiar. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Luego vamos a avanzar a la unidad número 3, que son actuaciones judiciales y notificaciones. ¿Cuál es la idea de esta figura? Volvamos a la siguiente idea. Volvamos a la siguiente idea. Se presenta un acto jurídico procesal. Coloquemos la demanda, ¿cierto? ¿Qué dijimos que tiene que ocurrir con esa demanda? Obviamente la va a presentar el actor, en este caso el demandante, la presenta al tribunal, y el tribunal va a tener que dictar ¿qué cosa? La Uno, notificación. el tribunal va a dictar una resolución, ¿cierto? El tribunal va a ir resolviendo lo que las partes le piden, ¿cierto?
el tribunal no va a actuar él por su propia cuenta. Si recuerdan ustedes, uno de los principios que estudiaron en orgánico tenía que ver con el principio dispositivo. El principio dispositivo es aquel que dice que el tribunal no puede actuar de oficio por regla general, porque evidentemente hay algunos casos que sí puede actuar de oficio, pero por regla general no puede actuar de oficio, sino que solo a requerimiento de parte. Es decir, el tribunal va resolviendo lo que las partes les van pidiendo. Entonces, en este caso, es evidente que el tribunal dicta una resolución a raíz de la demanda que presentó el actor. El actor presenta la demanda y el tribunal resuelve. Más o menos, téngase por presentada la demanda. Traslado hacia el demandado para que vaya a tomar alguna actitud, ¿cierto? Evidentemente él puede tomar alguna actitud. Se puede defender, se puede oponer, vamos a ver que hay excepciones dilatorias, perentorias, vamos a ver que él puede reconvenir, que es una contrademanda, o puede no hacer nada. Si no hace nada, estaríamos hablando de la rebeldía. Si no hace nada, estaríamos en presencia de la rebeldía. ¿Qué es lo relevante acá? Que cuando un tribunal dicta una resolución, la resolución en sí no produce efecto por el hecho que el tribunal la dicte. O sea, el tribunal dictará la resolución y la resolución queda ahí. Queda ahí dispuesta en el tribunal. Para que la resolución produzca efecto, se tiene que realizar una actuación judicial. ¿Sí? Y la actuación judicial más importante es la notificación. Es decir, ya podríamos concluir que la relevancia de la notificación es que permite que las resoluciones produzcan efectos. Si solamente nos quedáramos con la resolución que dicta el tribunal, esa resolución no produciría efecto alguno. Para que produzca efecto, la resolución se tiene que notificar. Ahora, no hay una única clase de notificación. No hay una única clase de notificación, sino que acá nosotros vamos a encontrar varias clases de notificaciones. Alejandra. Profesor, disculpe, dijo que la notificación era un tipo de... Actuación judicial. Muchas gracias. Y ojo ahí, para que lo anoten desde ya, no es lo mismo una actuación judicial que un acto jurídico procesal, que eventualmente se te podría llegar a confundir en cuanto al nombre, ¿no? Acto jurídico procesal, actuaciones judiciales, no es lo mismo. Hay básicamente una relación de género-especie, que la vamos a ir analizando, en el cual podríamos entender que toda notificación es una actuación judicial, pero no toda actuación judicial es una notificación. Es decir, hay otras actuaciones que no son propiamente tal notificaciones, ¿ya? Así que eso es algo que tienen que tener presente desde ya para que no se les vaya a confundir estos temas. ¿Bien? Lo fundamental acá es que la notificación es la más importante de las actuaciones judiciales y nos vamos a encontrar una única, sino que hay una pluralidad. Vamos a encontrar notificación personal, personal subsidiaria, notificación por cédula, notificación por el estado diario, notificación ficta, notificación tácita, notificación por avisos. O sea, hay una pluralidad de notificaciones y eso hace que cada una de ellas tenga su regulación positiva, su característica, su requisito y la forma en cómo operan. Todo eso lo tenemos que estudiar en esa unidad, ¿bien? Y además tiene que ver con aquello que planteamos delante, es decir, dependiendo de la clase de resolución, es decir, de la naturaleza jurídica de la resolución, en atención al artículo 158, dependerá también
la forma en la cual se notifica. O sea, esto está completamente vinculado con la unidad 2. Es decir, dependiendo de la resolución, vamos a ver qué clase de notificación. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? ¿No? ¿Despertaron o no? ¿O todavía no han despertado aún? ¿Todavía están en el sueño? ¿Eh? Ninguna pregunta, profesor. Ya. Están durmiendo todavía, ya los caché ya. Bien, eso es en cuanto a la unidad número 3, ¿bien? Luego vamos a avanzar a la unidad 4, que son los incidentes, ¿bien? ¿Y qué es lo que vamos a plantear de esta unidad? ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahí? Acabamos de ver, ¿cierto? Esta idea general que la conocíamos como un procedimiento, ¿no? ¿Cierto? Ahí íbamos a tener el procedimiento. En el cual íbamos a encontrar un conjunto de actos jurídico-procesales, ¿cierto? Eso ya lo dijimos hace un ratito atrás. No los vamos a colocar otra vez, ¿cierto? Teníamos, por ejemplo, la demanda, rápidamente la contestación, el periodo de prueba, la sentencia, y hay otra etapa más. Todo esto va a culminar con la sentencia definitiva, que básicamente va a resolver el asunto materia del pleito. Si tú fuiste despojado de un bien, ¿cierto? Que tú estás alegando que eres el dueño, vas a interponer una acción reivindicatoria y la sentencia definitiva resolverá la acción reivindicatoria. Si tú estás demandando el pago de una deuda, el cumplimiento de una obligación, la sentencia definitiva resolverá que te tengan que pagar o no esa deuda, ¿cierto? Eso es evidente. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Que en el transcurso del procedimiento, en el transcurso del litigio, se vayan generando ciertas cuestiones accesorias, ciertas cuestiones que haya que discutir, ¿bien? Que ya no tiene que ver con resolver el asunto principal, porque el asunto principal, como ya dijimos, se resuelve en la sentencia definitiva, ¿cierto? Pero pueden haber cuestiones accesorias. Puede uno querer reclamar, por ejemplo, la incompetencia del tribunal, por ejemplo. Quiere uno alegar, por ejemplo, que el juez está en alguna causal de implicancia o de recusación. Es decir, quiero inhabilitar al juez porque carece de la imparcialidad debida, por ejemplo. Todas estas cuestiones chiquititas que se van a ir presentando dentro del procedimiento grande son evidentemente cuestiones accesorias al asunto principal, ¿bien? Y que nosotros lo vamos a estudiar como incidentes, ¿bien? Incidentes. Es decir, ya podríamos entender que un incidente es toda cuestión accesoria al asunto principal. Profesor, Pero igual, sí, dime. entonces, ¿la reconvención entraría dentro de esta calificación de incidente? Como lo vamos a ver, la reconvención se tramita conjuntamente con el proceso principal. Es una actitud que puede tomar el demandado. Por lo tanto, no es una cuestión accesoria, sino que es una cuestión principal también que se va a tramitar igual que el proceso principal. De hecho, a tal punto que la reconvención va en la contestación de la demanda. ¿Ya? Comprendo. Profesor, Sí, dime. ¿puede repetir la definición de incidente, por favor? Es aquella cuestión accesoria a un asunto principal que requiere un pronunciamiento especial del tribunal. Ahora, si ustedes quieren un poquito más explícito, les voy a colocar ahí que tienen que ir básicamente al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y se van a encontrar precisamente con la regulación inicial de los incidentes. ¿Bien? Ahora,
Lo que vamos a estudiar en esa unidad, además de un conjunto de características que es un incidente, hay distintas clases de incidentes. Hay incidentes ordinarios, incidentes especiales. Vamos a ver ahí cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la relevancia de efectuar esa distinción entre ordinario y entre especial? Vamos a ver en qué oportunidad eventualmente se tienen que promover. Hay algunos que tienen una época, que tienen un momento, hay otros que tienen un plazo debidamente determinado. Eso es, Profesor, sí, dime. ¿los incidentes los resuelve el mismo tribunal que está llevando el asunto principal? Así es, en virtud de una regla que ustedes estudiaron en materia de competencia. ¿Se recuerdan cuál? ¿Se recuerdan que las reglas generales están a contar del artículo 109 y siguiente del Código Orgánico? ¿Se recuerdan qué regla debiéramos aplicar acá? Lo de la erradicación. No. La regla de la extensión. La regla de la extensión. El tribunal que tiene competencia para conocer del asunto principal también tiene competencia para conocer de todas aquellas cuestiones accesorias al asunto principal. Y esas cuestiones accesorias precisamente son los incidentes que acabamos de comentar. ¿Bien? Ok, ahora, como lo vamos a ver, hay incidentes de carácter ordinarios, incidentes de carácter especial. Ambos tienen una tramitación. Y básicamente, como lo vamos a ver, hay como un juicio chiquitito dentro del grande. Un juicio chiquitito dentro del proceso grande. Es decir, también va a tener etapas, ¿sí? También va a tener un periodo de emplazamiento, también va a tener un periodo de prueba y también va a tener un periodo de fallo. Vamos a ver ahí que, por ejemplo, un incidente general, ordinario, se va a regir por la regla del 383. Esta regla del 383 no es un precepto legal, ¿cierto? No es un artículo, sino que básicamente, a grandes rasgos, esto es algo que vamos a ver, una vez que yo presento un incidente, se le va a dar traslado a la contraparte por un plazo de 3 días, para que obviamente pueda argumentar lo que estime pertinente. Luego de eso, se puede abrir un término probatorio de 8 días y luego el tribunal va a fallar inmediatamente o a más tardar dentro del tercero día. Esa es la tramitación de un incidente ordinario que lo vamos a ver. Quiero que, para que me vayan siguiendo aquí la idea, es como un juicio chiquitito dentro del proceso principal, a tal punto que se va a tramitar, para que lo anoten desde ya, en un cuaderno separado. Después, obviamente, vamos a explicar esa figura de los cuadernos separados, ¿bien? Pero quiero que ya lo tengan más o menos presente ahí, cuadernos separados del asunto principal, ¿bien? Ok, esa es la unidad 4. La unidad número 5, que tiene que ver con las partes, ¿bien? Obviamente tiene que ver con aquellos que van a dar lugar a este procedimiento, ¿cierto? Es decir, aquellas partes, estamos hablando de el demandado, el demandante, por ejemplo, pero lo que va a ocurrir es que en realidad no sería tan básico de poder distinguir entre el demandante y el demandado, porque obviamente no habría mucho que estudiar. Lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar distintas clases de partes. Por ejemplo, vamos a encontrar partes directas y vamos a encontrar, por ejemplo, partes indirectas. Y dentro de las partes indirectas
Incluso vamos a hacer una subclasificación también, que tiene que ver con aquellas partes que tienen interés y aquellas que no tienen interés, ¿sí? Es decir, ahí evidentemente se nos abre el análisis, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tuviéramos que ver cuáles serían las partes directas, ustedes estarán completamente de acuerdo conmigo que es evidente que tendríamos al demandante y tendríamos al demandado, ¿no? Pero también pueden existir partes indirectas. Y en ese caso, cuando hablamos de partes indirectas, en realidad estamos hablando de una figura que va a aparecer ahí, que son los terceros. Profesor, Dime. aquí entonces cuando presentan interés o no, ¿tiene relación con los terceros relativos y absolutos? Sí, tiene que ver efectivamente con eso, pero en el ámbito civil, generalmente en cuanto a los efectos de partes, se habla de tercero absoluto y relativo. En el ámbito procesal, hablamos de partes indirectas, que serían los terceros, y hablamos que aquellos que tienen interés o no. Dentro de los que tienen interés, hay ciertas figuras que nosotros vamos a estudiar, que se las voy a colocar acá para que ya se vayan familiarizando con lo que vamos a estudiar ahí. Por ejemplo, existen ciertos terceros que se conocen como terceros coadyuvantes. Aquellos terceros excluyentes y aquellos terceros independientes. ¿Cuál es la relevancia de esto? Todos tienen interés. Eso es evidente porque estamos dentro de ese grupo, ¿no? Pero no todos tienen el mismo interés. Hay uno que tiene un interés armónico con una de las partes, por ejemplo, el coadyuvante. Hay uno que tiene un interés completamente contrario a ambos, que hablamos de un tercero excluyente. Y hay otro que tiene un interés propio que puede coincidir o no con una de las partes. La verdad es que le da lo mismo, pero eventualmente puede llegar a coincidir. Y estaríamos hablando de aquel independiente. Es decir, ahí tenemos que estudiar todas esas clases de terceros que tienen interés bajo la figura de los coadyuvantes, excluyentes e independientes. Por la otra cuerda, es decir, por acá abajo, aquellas partes indirectas conocidas como terceros, pero que no tienen interés, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. En uno, vamos a encontrar a los testigos. Testigos deben ser aquellos terceros que no tengan interés, ¿cierto? Porque obviamente van a relatar acerca de algún hecho, ¿cierto? Que pudieron ver, que alguien les comentó, pero tienen que ser imparcial, es decir, tienen que contar el hecho tal como lo vio, ¿bien? Y además, por ejemplo, otra clase de tercero serían los peritos. Aquel que uno va a citar al tribunal, por ejemplo, para que vaya a explicar acerca de algún área, porque tiene alguna clase de expertise, porque tiene alguna clase de conocimiento. Si hay alguna causa, por ejemplo, de un derrame de una empresa, de un derrame en la fauna, por ejemplo, citaremos aquel que tenga conocimiento ambiental, un ingeniero ambiental, por ejemplo, que vaya a relatar, ¿cierto?, cuáles serían evidentemente los efectos que produjo ese derrame de hidrocarburo, en fin. Esa es como la idea del perito, y que también tiene que ser un tercero que no tenga interés, ¿cierto? Tiene que ser objetivo él. ¿Bien? Profesor, Ahí está precisamente el análisis de lo que vamos a hacer en esa unidad. Ahora, obviamente hay otro ítem que tenemos que analizar, porque, por ejemplo, ¿qué ocurre si dentro de las partes directas que tenemos al demandante y al demandado existe pluralidad? Pues claro, uno generalmente puede tener una idea que demandante es un individuo, ¿no?
es una persona. Pero en realidad hablamos de la parte demandante. Y como parte demandante, quiere decir que pueden ser varias personas, ¿cierto? O sea que puede haber pluralidad de demandantes. ¿Mm? Lo mismo puede ocurrir bajo la figura de la parte demandada. También puede existir pluralidad de demandados. Entonces ahí, obviamente, se nos van a generar ciertas inquietudes. ¿Mm? Es decir, cada uno de estos demandantes tienen que estar representados por un único representante, en este caso, por ejemplo, por un único procurador. O sea, todos ellos tienen que actuar amparados bajo el alero de un único procurador, o cada uno de ellos puede tener a su propio procurador, a su propio abogado, por ejemplo. Bueno, eso básicamente nos va a llevar a una figura que la vamos a estudiar dentro de esta unidad igual, para que lo anoten desde ya, que es la litis consortio. ¿Bien? La litis consortio. Que dicho de otra forma, tiene que ver con la pluralidad de partes. Pluralidad ya sea de demandantes o pluralidad de demandados. ¿Bien? Es una de las figuras que tenemos que estudiar ahí. ¿Bien? ¿Me siguen o no me siguen? Profesor, ¿cómo se llamaba? Ahí está. Litis consortio. Gracias. Ok. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Profesor, Dígame. ¿el juez entraría dentro de esta categoría de terceros que no tienen interés en el juicio en sí? O sea, interés como las partes, o sea, que tiene que ser objetivo. Es que lo que ocurre es que el Ah, juez está fuera de esta dinámica de partes que concurren al litigio. El juez es el órgano jurisdiccional que resuelve el conflicto. Por lo tanto, evidentemente no tiene que tener ninguna clase de interés, ¿cierto? No es una parte, no es una parte. Es completamente tercero. Ahora, técnicamente uno dice un tercero de carácter imparcial, ¿cierto? Pero eso es inicial. No podríamos entender que el juez tiene alguna clase de carga dentro del proceso, ¿cierto? Él no tiene ni derechos ni obligaciones, sino que básicamente él está fuera del proceso, ¿ya? entonces tiene que ser considerado como un ente externo. Él es aquel que ejerce la función jurisdiccional, o sea, él está, para que lo coloquemos gráficamente, él está fuera de esto, ¿no? Él está acá, ¿sí? Él está en el tribunal, ¿cierto? Y el tribunal está fuera de acá. Lo voy a colocar de la siguiente forma. Ustedes cuando vieron la función jurisdiccional debieron haber estudiado aquellos elementos esenciales. No sé si se acuerdan algo de eso. Es decir, para que opere la función jurisdiccional, ¿cierto? Que la vamos a colocar acá, ¿cierto? La jurisdicción que emana del órgano estatal, para que pueda operar, se tienen que dar ciertos elementos esenciales. Obviamente tiene que haber un juez, evidentemente, pero bajo la figura de un tribunal. Pero donde se aplica y donde opera la función jurisdiccional, acá, adentro, ¿cierto? Tiene que haber partes y tiene que haber un procedimiento. Esa es como la idea, ¿cierto? Tiene que haber un juez, partes y procedimiento. El esquema que acabamos de comentar está acá adentro. ¿Sí? Es decir, ahí está la parte directa, indirecta, que tienen interés, no tienen interés, tercero coadyuvante, excluyente, independiente. Eso está dentro de la idea de parte. ¿Sí? Por lo tanto, el juez, evidentemente, estaría en el ámbito del tribunal. ¿Ya? No sé si te queda ahí un poquito más claro.
Sí, profesor. Bien. Y la última unidad, que es la unidad número 6, que se conoce como la sinopsis del proceso civil. Bueno, acá obviamente no vamos a hacer un esquema porque sería bastante extenso. Tiene que ver con un adelanto de lo que ustedes van a ver en Derecho Procesal 3 y 4. O sea, básicamente en ese ramo, o sea, en esa unidad, vamos a volver a esta idea que acabamos de ver delante, ¿cierto? Es decir, que vamos a hacer un esquema, por ejemplo, respecto del juicio ordinario. Entonces, vamos a ir hablando de las etapas que va a tener ese juicio ordinario, los plazos. Es como que lo vamos a tramitar desde el inicio al final en un esquema. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el juicio sumario. También vamos a tirar una esquemita, vamos a plantear las etapas, los plazos, y lo mismo vamos a hacer con el juicio ejecutivo. Es decir, en esa unidad vamos a hacer un adelanto de lo que ustedes van a ver en los ramos siguientes. Básicamente el juicio ordinario, el juicio sumario, que lo ven en Derecho Procesal 3, y en Derecho Procesal 4, que ven el juicio ejecutivo. ¿Ya? Esa es la planificación de este ramo. ¿Bien? Bien. Vamos a sacar entonces acá la pantallita. Recording Vamos a dejar stopped. hasta ahí la grabación para que no esté todas las chácharas que después hago. Bien, no sé si me levantó la mano Alejandra recién o es de la de delante, Alejandra. No, es una pregunta, profesor. Dime. Es Dime. respecto en el caso de que en la medida de lo posible pasemos el curso, luego seguiríamos con usted en los procesales, ¿verdad? En la medida de lo posible. Sí, ¿Cómo sería eso, Alejandra? En la medida de lo posible. Tienen que pasar el curso, lo tienen que sí, pasar. pero no hay que tentar a la suerte. Sí. Mira, la verdad que eso no, nunca depende de uno. Eso tiene que ver con la universidad. Si yo lo hago mal, por ejemplo, y a ustedes no les gusta y les queda completamente enredado el ramo y nunca me entienden nada, lo más probable es que me van a evaluar mal y eso hace que seguramente la U vaya a cambiar de profesor, qué sé yo. No sé, una idea, pero no te podría yo decir quién es el que va a ser procesal 3. Ahora, por lo que ha venido ocurriendo en los semestres anteriores, te puedo decir que sí, porque yo he hecho procesal 2, 3, 4, 5 seminarios de grado, ahora hago el 2, el 4 y seminario. El otro semestre hice el 3 y 5. ¿Cachai? Entonces, según esa lógica, debiera ser el próximo semestre procesal 3 y 5, pero siempre depende de la escuela. Siempre depende de la escuela, si ellos renuevan profesores, por ejemplo, si mantienen a los mismos. Eso es algo que obviamente va a escapar a lo que yo pueda decirte. Si fuera por mí, obviamente yo feliz, ¿cachai? Pero no depende mucho de uno, ¿ya? Sí, profesor, entiendo. Bien, otra pregunta. Oye, nadie, se me pusieron dos la cámara hoy día. Vamos a ponerle un puntito ya. Vamos a colocar una décima a Diego y Benjamín al tiro. Me cansé. ¿Ah? Ya Diego y Benjamín ya va a tener. ¿Ah? Sí, po. Vamos a tener que dar unos incentivos, ¿no? Porque 27 personas y dos tienen la cámara, po. No será muy poco, ¿no? ¿Ah? ¿Qué opinan ahí? ¿No será muy poco de 27 que dos coloquen la cámara? Por lo menos unos 5, unos 7, ¿o no? Así que para el próximo día lunes los quiero arreglados, vestidos, perfumados a las 11, a las 11:30, ¿ah? Para que pongan su cámara, para que nos veamos, conozcámonos
aunque sea online. Veámonos entre nosotros. ¿Ustedes se conocen de forma presencial o no? ¿O no? Eh, yo, ¿Han ido a la U? sí, No, todavía no. Yo ¿No han no. ido a la U? No. yo Mira, sí. pues, No. cacha. Bueno, algunos me imagino que conocerán a algunos, ¿o no? Conocerán ahí un grupito, ha ido a la U. Hay otros que ni siquiera conocen la U, o sea, ni siquiera han ido y no nos conocemos entre nosotros. O sea, imagínate lo complicado que es eso. Entonces, tratemos de acortar esa distancia, por lo menos que nos veamos online, que Diego conozca a Benjamín y que lo vea, que Benjamín conozca a Diego, que yo conozca a Diego, que Diego me conozca a mí, yo conocer a Benjamín y Benjamín me conoce a mí. Ya somos amigos, los tres ya somos amigos, vamos a jugar a las pelotas este fin de semana. ¿Ah? O sea, ya estamos. O sea, tratemos de que nos conozcamos por último. Así que ojalá que el día lunes todo arregladito, no importa arregladito como estén, coloquen la cámara, ¿ya? Así que hoy día entiendo más o menos porque igual era como temprano, ¿cierto? Algunos deben estar acostados aún con el computador ahí en las piernas, ¿no? Así que bien, está bien, pero el día lunes no tienen excusa, ya a las 11:30 de la mañana, o sea, ¿quién está durmiendo a esa hora? ¿O sí? ¿Hay alguien durmiendo a esa hora? No, no, no me digan mejor, no me digan. Bien, preguntas, consultas, sugerencias, dudas, inquietudes, reclamos, avisos de utilidad pública. ¿Alguien tiene algún emprendimiento que lo quiera promocionar también? Aquí recibimos de todo en este ramo. Cuéntenme. Profesor, ¿me Cri, escucha? cri. Sí, sí, te escucho. Benjamín. ¿Por qué regla era lo de los incidentes ordinarios? Que no Extensión, la regla de la extensión. nombró como un artículo, un número, que no lo alcancé. Eso te van a contar del artículo 109 y siguiente del Código Orgánico. Ahí está la regla de erradicación, la regla del grado jerarquía, la regla de extensión, prevención y ejecución. Arriba, cuando estaba nombrando los incidentes, nombró incidente ordinario y en el ordinario nombró una regla. Especial. Y nombró un número, 500 algo. Eso no lo alcancé a notar. ¿No se 500 y acuerdan? algo. No, No, la el- regla del 383. eso. Claro, pero no es un artículo, ojo, no es un artículo. Era que habían 3 días de emplazamiento, Ah, 8 días de término probatorio y se va a resolver de forma inmediata o a más tardar dentro del tercero día. Por eso es que hablamos de la regla 383, pero no es un artículo. ya. ¿Ya? Ok. Otra pregunta. Ya está en la plataforma, tienen el apunte de la unidad 1, 2 y 3. No sé si alguien ingresó ya. Está el mismo día martes, ya estaba el video de esa clase, así que ahora en un ratito más les voy a subir este video, ¿no? Que sería la segunda parte de introducción. Ya a contar del día lunes vamos a entrar de lleno al acto jurídico propiamente tal. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿En el chat? Yo, profesor, respecto a los terceros con interés, me acuerdo que dijo que los coayudantes era uno que podía tener interés afín con una parte y el otro Sí. no me acuerdo. El otro, por ejemplo, el excluyente, tiene un interés completamente contrario a ambos. O sea, él está en completo desacuerdo con el demandante y con el demandado. Ese es el excluyente. Y el otro, que es el independiente, él tiene un interés propio, que puede coincidir o no con alguno. O sea, él puede coincidir con el demandante o con el demandado, pero no lo busca. Él lo que busca es su interés propio. Que puede coincidir o no, da lo mismo, pero el interés propio. Y ese es el independiente.
¿Ya? ¿Ahí sí? Ok, gracias, profesor. Jorge, Sí, profesor. En la regla del 383, los 8 días para que eran. para abrir un término probatorio. 8 días, término probatorio, está en el artículo 90. Ahí están. Eso que dijimos de la regla del 383, que lo vamos a ver obviamente más adelante, están en los artículos 89, 90 y 91. ¿Ya? Si uno dice la regla del 3, 8 y 3, es 89, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil. Ahí estarían los artículos. ¿Bien? Ya. ¿Alguna otra pregunta o nos vamos? ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Chat? ¿No hay? Ya. Ok, quedamos hasta acá, que estén súper bien. Más ratito va a estar la clase de hoy en la plataforma para que la puedan volver a ver, ¿cierto? Para que la puedan volver a revisar. Ya tienen el apunte, así que si quieren empezar a echar una ojeadita ahí. Y nos volvemos a encontrar entonces el próximo día lunes, ¿ok? Nos vemos, que estén bien. Chao. Gracias, profesor. Hasta Chao, luego. profesor. Que estén bien. Profesor. Hasta luego. Chao. Chao.